presentación es todo lo relacionado a lo que es un sistema petrolero convencional y cuál es la diferencia con un sistema petrolero no convencional. En la primera lámina de la presentación ustedes pueden ver a la izquierda lo que sería una estructura anticlinal, que es lo que clásicamente conocemos quienes estamos en la actividad petrolera, y es lo que desde prácticamente los inicios de la historia de la producción de petróleo se ha perforado en busca de reservas de petróleo o gas. Eso es lo que conocemos como un anticlinal. A la derecha, de donde yo estoy ubicado, pueden ver la fotografía de un niño tratando de obtener una muestra de una lutita. Ya sabemos que las lutitas son rocas de grano muy fino, que tienen una propiedad que es la de cuando tienen un contenido de materia orgánica importante, generar hidrocarburos en condiciones apropiadas, y una particularidad que es lo que vemos en esa fotografía es la facilidad de separarse en plano, es decir, la fisibilidad. Bien, ¿qué es lo que entendemos por un sistema petrolero? Es un término que ustedes van a encontrar muchas veces en la literatura geológica, cuando se hace, sobre todo en las primeras etapas de la exploración de una cuenca, donde se hace referencia al sistema petrolero. Es decir, un sistema petrolero, en términos generales, podríamos definirlo como que incluye o abarca todo el proceso, las rocas generadoras de hidrocarburos que están genéticamente relacionadas, e incluye el proceso de generación de hidrocarburos, petróleo-gas, migración hacia los reservorios, la presencia de una roca reservorio, la presencia de una roca sello y finalmente las condiciones de sobrecarga, es decir, la presión litostática, que es la que permite dar condiciones de presión y luego temperatura para que esa materia orgánica pueda evolucionar a un petróleo, a un tipo de hidrocarburo en particular. En la sección sísmica que ustedes tienen en la presentación, vemos cómo es la expresión en subsuelo de una estructura que ha sido perforada en el sistema plegado y corrido del norte de Argentina. Es la expresión en subsuelo de una estructura anticlinal fallada, tiene una falla que es lo que representa la línea amarilla, esa discontinuidad. Obviamente en esta área está probado que hay roca generadora, que ha habido migración, que hay trampas y que por supuesto tiene una cobertura litológica muy importante, particularmente el terciario, lo que le ha dado la carga litostática para que puedan evolucionar esas rocas generadoras en algún momento de la historia geológica de la comarca. Para que se forme un sistema petrolero en particular, cuando estamos hablando de un sistema convencional, ¿cuáles son las condiciones? En primer lugar, que exista una porción de la cuenca sedimentaria que estamos estudiando o que estamos explorando, que existan condiciones de generación o de deposición de roca generadora, rica en materia orgánica, es decir, con porcentaje que supere el 2% de carbono orgánico total. Eso por una parte. En segundo lugar, que existan en la comarca condiciones de generación y migración, es decir, que el petróleo generado o el hidrocarburo generado haya tenido condiciones de migración a través del espacio poroso, a través de microfracturas en la roca, hacia lo que son trampas. Una trampa es una porción, en yacimiento convencional, hablamos siempre, es una porción de la corteza terrestre que tiene particularidades como una especie de abovedamiento, lo que conocemos como un anticlinal. Puede haber un entrampamiento de tipo estratigráfico, entrampamiento contra una falla, es decir, los diferentes modelos o tipos de trampas que conocemos. Es decir, que el petróleo generado ha migrado hacia una roca reservorio y ha quedado entrampado en esa posición, pero no es suficiente eso. A su vez, todo ese sistema debe estar preservado, es decir, que debe tener una cobertura
litostática importante para que el petróleo no siga migrando hacia superficie. Nosotros cuando caminamos el campo en áreas que estamos explorando muchas veces encontramos emanaciones de gas en algunos casos, en las crestas de las estructuras, o en otros casos manaderos de petróleo, como hemos podido ver en la primera o segunda presentación de este curso. En la lámina ustedes ven los diferentes tipos de trampas que se encuentran en la naturaleza, es decir, una estructura anticlinal, un entrampamiento estratigráfico, el entrampamiento contra una falla o las trampas asociadas a los domos salinos, que son muy comunes, por ejemplo, en la cuenca del Golfo de México. En definitiva, si nosotros, para entender el concepto de sistema petrolero convencional, ¿qué es lo que deberíamos tener? Generación, migración, roca reservorio y entrampamiento en alguna estructura adecuada, a lo cual hay que sumarle la carga litostática para que se generen condiciones de preservación de ese yacimiento que nosotros estamos tratando de encontrar a través del proceso de exploración o de perforación. Ahora bien, cuando en el otro sentido, un sistema petrolero no convencional guarda algunas similitudes o requiere de algunas de las propiedades que desarrolla un sistema convencional, como es la presencia de una roca generadora rica en materia orgánica, la presencia de espesores importantes de lutitas que tengan una importante cantidad de materia orgánica, que hayan habido condiciones de generación, pero en este caso, a diferencia del sistema convencional, no se requiere que exista una trampa sensu stricto, es decir, estrictamente hablando, no una trampa anticlinal, una terminación contra una falla, sino que la propia roca generadora es la roca reservorio al mismo tiempo. Obviamente que se requieren importantes espesores de este tipo de roca, que la materia orgánica, como vamos a ver más adelante, haya sido preservada y que por supuesto en la comarca existan condiciones de presión y temperatura necesarias para que esa materia orgánica haya evolucionado a algún tipo de hidrocarburo, ya sea líquido o gaseoso. En las láminas que ustedes tienen en su presentación van a ver el resultado de las líneas sísmicas de la cuenca neuquina, en la parte media oeste de la República Argentina. En la lámina de la izquierda, desde donde la posición que ustedes están observando, pueden ver sobre el basamento la terminación de reflectores que representan diferentes estadios de la evolución de la cuenca. Y en la segunda banderita que tienen en la parte media de color negro, lo que ven es la formación vaca muerta. Hacia la parte alta de esa estructura es los yacimientos originales que han producido petróleo y gas en esa zona, asociado a algún tipo de estructuración o terminación. Mientras que hacia la izquierda de la imagen lo que ustedes ven es una especie de flat, una parte plana de la formación vaca muerta, y es donde justamente están los desarrollos de los yacimientos no convencionales del tipo shale, asociado a la formación vaca muerta. A la derecha es para otra parte del área que nos referimos de la cuenca neuquina, donde también hay estructuras anticlinales en algunos casos, pero también está ampliamente extendida la roca generadora de vaca muerta, y es donde se está llevando adelante un proyecto de desarrollo de no convencional. ¿Qué es lo importante en todo esto para definir un yacimiento no convencional del tipo shale? Primero, debemos conocer la distribución regional de esa roca generadora, es decir, nosotros en superficie vamos a ver en cierta forma o en algunos lugares cómo es las características de esa roca, pero debemos tener un desarrollo regional para que tenga un valor como yacimiento no convencional del tipo shale.
Si la generación de roca o la deposición de roca es muy local, está muy restringida a una parte de la cuenca, es probable de que no evolucione hacia un tipo de reservorio tipo shale. Otra cosa que es importante es conocer el espesor involucrado, es decir, cuántos metros tenemos asociados a ese tipo de roca. Por supuesto que lo vamos a poder medir en superficie, pero es importante saber en condiciones de subsuelo, a través de pozos profundos, verticales que puedan haber atravesado, es decir, ver cuánto de espesor de esa roca conocemos. No en todos los lugares se perfora hasta la roca generadora, sino normalmente las perforaciones pueden llegar únicamente hasta los reservorios. Por otro lado, es importante conocer propiedades físicas de la roca, es decir, de esta lutita que tenemos en cuestión. Conocer si la roca es frágil, es decir, si tiene propiedades para ser luego fracturada, como se verá más adelante en los siguientes módulos, para ponerlas en producción. Conocer cuánto es el contenido de materia orgánica y además conocer la mineralogía, es decir, qué porcentaje tenemos de carbonato, de arcillas o de cuarzo, y en qué campo de esos tres componentes cae la roca que estamos analizando para determinar la fragilidad o ductibilidad de esa roca. Las principales observaciones las vamos a hacer en un estado primario, como en cualquier prospecto de exploración, en los afloramientos, es decir, vamos a tener que ir al campo, medir, tomar muestras, ver las características que tiene esa roca, tomar espesores y tratar de interpretar, si no podemos recorrer toda la comarca, cuál es la continuidad lateral que puedan tener, ¿no? En esto el espesor involucrado es por demás importante, requiere que tengan espesores que superen 40, 50 metros. En la lámina ustedes tienen un plano isopáquico de la formación Vaca Muerta para toda la cuenca neuquina, siendo en la parte los colores rojos donde tenemos los mayores espesores, mientras que los tonos azules están marcando la terminación de la formación Vaca Muerta, o donde los espesores son muy reducidos. El desarrollo de un yacimiento no convencional del tipo shale, como se va a ver en los siguientes módulos, tiene que ver con la perforación de pozos horizontales y un proceso para poder producirlo de fracturación masiva, de acuerdo a las características que tenga ese tipo de roca generadora. En Neuquén, por ejemplo, se han perforado cientos de pozos que han atravesado Vaca Muerta, y Vaca Muerta, pozos verticales, siempre ha mostrado la presencia de gas o petróleo en los shakers o en la zaranda, pero no es hasta hace 11 años, es que se comenzó a ver como un yacimiento no convencional de tipo shale. Por otro lado, el valor que tiene esto es cómo se incrementa la producción. En los gráficos tenemos, en el gráfico de la izquierda, la curva azul está mostrando, y la curva roja, cómo es el incremento de producción a partir de este tipo de desarrollo, tanto de petróleo como de gas, en muy poco tiempo. Y el gráfico de la derecha muestra cómo ha sido la evolución de la producción de gas o petróleo en el yacimiento de esta naturaleza en las cuencas de los Estados Unidos. En definitiva, y para concluir esta parte, un sistema convencional requiere de determinadas condiciones de generación, de generación de hidrocarburos, lo mismo que un no convencional, migración de ese hidrocarburo hacia trampas adecuadas, la presencia de una roca reservorio, una arena, una caliza fracturada, incluso arcillas que están fracturadas, que haya un proceso de entrampamiento allí y una espesa cobertura que permita preservar esos hidrocarburos y no que sigan migrando pendiente arriba o generar en superficie manaderos o una degradación de ese petróleo. En contraposición, el sistema no convencional solamente requiere de alguna de esas propiedades, como es la presencia de la roca generadora. Inclusive en la lámina ustedes pueden ver que el desarrollo está en la parte baja de
esa estructura, es decir, en lo que correspondería a una posición de un cisclinal, que existan condiciones de migración y que existan condiciones de preservación tanto de la materia orgánica que ha evolucionado hacia un petróleo, hacia un gas, como de todo el sistema petrolero para finalmente tener condiciones de desarrollo de un no convencional del tipo Shale. Muchísimas gracias por su atención y espero que revisen la bibliografía y todo el material que tenemos preparado de esta parte del módulo.